pálidos días de un tibio febrero. Fue en un cesto de mimbre tu nido primero. Corrían entonces los pálidos días de un tibio febrero, y en tu cuna vegetal se mecían tintineantes. Son las 10 de la mañana, 34 minutos, y como todos los viernes estamos acá con gente que tiene propuestas para escuchar, para leer, para ver, en este caso, cosas para hacer el fin de semana también. Estamos escuchando a Estela Mañone, el tema 1 de su nuevo disco. ¿Cómo estás, Estela? Bien, ¿y tú? ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Blanco Moisés. Blanco Moisés. El Blanco Moisés. El Blanco Moisés. El Blanco Moisés. De Pies Pequeños, que es tu nuevo disco. Exacto. Recién salido del horno. No, todavía no salió. Está ahí, estoy esperándolo, viste, en la puerta de la disquera. Pero salen estos, En la puerta del horno. Salen Está estos días. ahí. Salen estos días. Y estamos con Diego Arzuaga, director, hombre de la publicidad también, que está presentando su última película, El Ingeniero. El Ingeniero, ahí va. Se estrena hoy. Se estrena hoy. Ahora, en unas horas, pues ya a las 3:30 creo que es la habido- primera función. Yo ya leí algunas críticas, pero de preestrenos, obviamente, algunos que van Claro. a ver los preestrenos. No, Para el hicimos público. muchas funciones privadas, llevando mucha gente, y por suerte están dando muy bien, sobre todo, o sea, con la gente. Hemos llevado muchos comunicadores, no críticos, Claro. pero con la gente normal la recepción ha sido muy buena. Ayer veía un par de mensajes en Twitter, por ejemplo, no quiero equivocarme, pero creo que Pipe Stein, ¿puede ser? Pipe Stein, Que la Claudio elogió, Paulillo. Claudio Paulillo también, exactamente, que tenía comentarios muy elogiosos para El Ingeniero. Sí. Una película que no habla de ingeniería. No, él es ingeniero agrónomo. El tipo es ingeniero agrónomo y habla de fútbol y de la naturaleza. Ajá. Tenemos el reel que dentro de unos minutos podemos escucharlo, aunque el cine hay que verlo, pero de todas maneras, por lo menos para escuchar las voces de los actores, que no está mal. Pero, ¿cuál es la historia? del Este es ingeniero? un director técnico muy exitoso que dirige, gana una Copa América, llega a la final de un mundial, y en la final de la siguiente Copa América no entra a la cancha a dirigir el equipo y desaparece, manda una carta de renuncia y nadie puede averiguar nada de él por 15 años. Y a los 15 años, un periodista joven logra que le dé una entrevista, pero una entrevista muy especial porque le pide que se vaya al medio del campo y que pase una semana con él. Y esa charla, es decir, el tipo lo trata de colocar al periodista en un lugar como para que pueda entender, si quiere que le cuente por qué fue que se retiró y todo eso, va a tener que entender otras cosas antes. Entonces es una charla ya más bien del fútbol, de la naturaleza, pero sobre todo de la vida, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa. ¿Tiene puntos con la realidad? ¿La película con Lo del retiro hechos no. concretos o no? Sí, toma partes de hechos concretos de la realidad, mezcla cosas que le pasaron a muchísimos técnicos, lo concentra todo en uno solo. Y tiene muchos casos que son casos puntuales que son de Uruguay, casos que son de otras partes, son técnicos uruguayos, técnicos chilenos, mezclan la realidad de muchos lugares. Hay frases que son sacadas de un técnico español que él dice. Ujú. Pero está todo mezclado en una sola Tú te cosa. criaste en una familia de fútbol. Sí, no de los No 90 jugadores. minutos que se ven, para lo cual yo en todo caso fui el peor exponente de la familia, pero sí de la cocina del fútbol, ¿no? Mi padre fue presidente defensor mucho tiempo y sí, Eduardo vinculado Arzuaga, al fútbol. un hombre muy conocido del fútbol y muy respetado además, y supongo en tu casa se escucharía muchas anécdotas, sobre todo sobre lo que pasa también en el vestuario, que Pues creo es que la que película no por mi padre, ¿No? porque mi padre es un tipo muy Muy reservado. reservado, pero sí sucede como le sucede al personaje del hijo del ingeniero, que él dice, ¿no? Es cuando se te acerca, vos sos el hijo de Arzuaga, me acuerdo tal cosa, y me cuentan una cantidad de cosas por ser el hijo de Arzuaga, la sé por ser el hijo de Arzuaga, pero no porque me la cuente él, sino por anécdotas de los demás. ¿Lo del ingeniero tiene algo que ver con eso? No, pues mi padre no es nada. Ajá. El fútbol tiene la tendencia a darle títulos a Sí. todo el mundo. Mi padre ha sido abogado, ingeniero, muchas cosas, pero nunca, Pero- sin haber estudiado nada. Bueno, no está mal. Estela, el disco está basado en poemas de Mauricio Rosenkopf. Exacto. Son canciones hechas sobre poemas que Mauricio le escribió a su hija Ajá. en diferentes momentos de su infancia. Las canciones fueron escritas en la cárcel.
pero no tienen nada que ver con un ambiente opresivo o carcelario, sino que son unas canciones las letras son muy poéticas, ¿no? Y bueno, y hablan de todo eso, del desarrollo de la infancia de la hija de Mauricio. Claro. Jaime Rosa había hecho algo con la Margarita, sí, lo mismo. donde era una historia distinta, porque ahí Rosenkopf escribía sobre su juventud, ¿no? Sus años de juventud, sus y amores recuerdos jóvenes. recuerdos de la juventud. Es verdad. ¿Es fácil de llevar a una canción un poema? No. ¿O en el caso de Rosenkopf es más fácil, digamos? No, a veces es fácil, depende mucho o totalmente de lo que es la música inherente a la letra, ¿no? O sea, una canción, un poema es bien diferente de una letra de canción, porque la letra de canción es mucho más regular, tiene una rima muy estricta, y no siempre con los poemas pasa eso. Entonces, bueno, a veces con estos poemas, por ejemplo, yo algunos los tuve que adaptar, las letras, como para que fluyeran bien en la música, otros no, otros lo tomé tal cual, y ahí funcionaron bien. ¿Se habla ahí con el autor? Cuando le iba a preguntar eso mismo, si habían trabajado juntos o no, se dio autorización de hacer lo me que dio quiera. los poemas y después le mostré las canciones pronto. Es lo más sano. Me dio total libertad, nunca le pregunté nada, ¿viste? Y fue así. ¿Y qué cuentan las canciones? Aparte de esa relación padre-hija. Y bueno, cuentan que eso. Supongo que era una relación distante. Claro, sí, eran más bien recuerdos, ¿viste? Recuerdos de, por ejemplo, cuando nació, que él no estaba preso, pero esta canción justamente que escuchábamos, El Blanco Moisés, cuenta cómo estaba en el Moisés, la niña, ¿no? Con un conejo que tenía colgado. Y bueno, algunas canciones hablan de momentos que él vivió con su hija, y otras también son como cuentos para la hija, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Fantasma, que cuenta, bueno, la historia de un fantasma, una historia bien infantil. Otra que se llama Lagrimito, esa cuenta en realidad con la primera lágrima que le cayó a la niña, ¿no? O sea que hay un poco no son canciones para niños, ¿no? Son canciones escritas para hijos, o para nietos, o para sobrinos, lo que uno tenga. Y bueno, de eso se tratan las letras de la canción. ¿Y por qué elegiste eso? ¿Por qué esos poemas? ¿Por qué Rosenkopf? Yo había escrito ya un par de canciones con Rosenkopf, una de las cuales grabé en mi disco El Prismático, ya por los 90 y pico. Y bueno, y estas canciones, Mauricio hace como más de 10 años las tenía las letras, las poesías me las había dado todas juntas, y para que hiciera canciones. Bueno, y yo estuve trabajando muchos años en eso, no permanentemente, pero las agarraba, las dejaba, se me ocurrían cosas, no se me ocurrían. Y al final, hace un par de años más o menos, las retomé y bueno, terminé algunas canciones, retoqué cosas. A fines del año pasado recién terminé la última. Y ahí fue que yo no tenía mucha idea de qué iba a hacer con eso, si era que iba a hacer un concierto con él, yo qué sé, cosas. Al final quedó. Después pensamos en hacer un libro con las canciones, un libro con los poemas y las canciones, pero bueno, finalmente quedó en un disco y eso fue lo que hicimos. Diego, en tu caso, ¿por qué hacer una película? Porque es lo que me sale a mí. No sé, yo empecé a través de la fotografía yo recuerdo cuando me di claramente cuenta que era lo que quería dedicarme, era como que quería agarrar el paisaje ese que veía, era con la naturaleza, y eso derivó después en el cine, y cada vez me voy acercando más a eso, ¿no? Cada vez voy más a los lugares que se filma, en los lugares que yo siento como más míos. En este caso es la Sierra de las Ánimas, con todos esos corrientes de agua que terminan juntándose y dando vida a la Laguna del Sauce, que es la otra parte, la otra costa de la Laguna del Sauce, que es el Arboretum Lusichi, y todo en esas zonas donde se ha filmado esta película. No se me ocurre otra forma. Me parece que tenés que tener mucha mano para poder escribir literatura mismo, pero de todas formas me surge siempre en forma de imagen lo que escribo o lo que sea, entonces es muy difícil, y creo que es donde la palabra se me niega a mí. Hacerme entender con oralmente es algo difícil, muy dificultoso para mí, porque aparte yo traté de enseñar alguna vez fotografía y tengo un defecto brutal, que es no sé explicarme y me enojo si no me entienden. La ausencia no es pero ¿es fácil contar en imágenes? Creo que, debo decir, te vas adaptando. Yo creo que la generación actual debe resultar muchísimo más fácil, porque nacen con la imagen metida en la cabeza, ya el plano, el contraplano, las elipsis, todas esas cosas las tienen totalmente incorporadas desde que nacen.
para nosotros fue aprender, supongo yo, y que ya a mi edad algo he aprendido y espero que me quede bastante, espero poder aprender toda la cantidad que me queda. Ujú. ¿Y por qué hacer una película de fútbol sin fútbol? Porque es lo que yo viví la parte de atrás del fútbol. Yo no, o sea, sí, soy un hincha, voy, miro fútbol, no sé qué, no sé cuánto, pero y creo que uno no se da cuenta cómo de importante es. Vos ves, cuando hay buenos dirigentes en un club, los periodos, vos ves que el club en ese periodo de tiempo le va muchísimo mejor que cuando lo manejan otros. Y mucho más si esos clubes no tienen, o sea, vos ten en cuenta que acá Nacional o Peñarol tienen 10 veces el presupuesto, pero mucho más de 10 veces el presupuesto que tiene cualquier otro cuadro. Entonces, lograr sobrellevar esas inequidades es difícil, sobre todo si no, o tienen que estar muy mal dirigidos los otros clubes para no andar mucho mejor que los otros, ¿no? Claro. Creo que con eso dije algo. Quiere decir que para vos la buena gestión significa buenos resultados. O sea, hubo algún famoso dirigente de fútbol que decía que no, que los balances no ganaban campeonatos, decía. Sí, pero ese cuadro está viviendo las consecuencias de eso en este momento, ¿no? En este siglo los ha vivido y muy duro las consecuencias de eso. Si no hubiera sido por la final de la Libertadores, el palmarés de ese, que si finalmente para mí sí es un gran mérito llegar a esa final, pero un segundo puesto para ellos no significa nada y en el palmarés de este siglo está muy mal. Claro. Esa es la prueba, digamos, la demostración de... Sí. Estela, ¿qué pasó en estos 4 años? Desde Vals de Abril, ¿fue el último? Bruma de Abril. Bruma de Abril. Bruma de Abril. Y bueno, estuve tocando, haciendo espectáculos y también yo dedico bastante tiempo a... Bueno, yo trabajo en el Museo y Centro de Documentación de Agave, Sí. o sea que ahí tengo 7 horas por día ocupadas No está mal. y otras actividades que derivan de eso. Es una cosa que me gusta mucho, toda la parte de investigación, rescate de patrimonio, todo eso. Y bueno, y después, ya te digo, tocar y también el tema de preparar un disco y de terminar las composiciones, todo eso, y componer otras cosas, porque yo todo el tiempo estoy componiendo otras cosas también, o sea que, bueno, eso es mi vida. Que sí que tenías la inquietud de la composición, la mantuviste, Sí, no sí, estuviste sí, 4 años. No, sí, ya tengo temas para hacer otro disco. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, vendrá ahora tengo que todavía no salió, así que bueno, esperemos por lo demás. No hay que apurarse. No hay que apurarse para nada. Pero, ¿y ese proceso creativo cómo es? ¿Tenés épocas en que escribís mucho y épocas en las que no? O... Sí, tengo arranques de repente de épocas. También es muy importante que vos tengas tiempo, ¿viste? Para no sé, para buscar cosas y sin apuro, ¿no? Que fue también un poco lo que me pasó con esto, ¿no? Fíjate que yo hace más de 10 años que tengo esto y de repente volvés después de un año de no escuchar o de no leer la letra y se te ocurre, no sé, una melodía y después te pasan 6 meses y no se te ocurre nada. O sea, esto también un tema de tiempo, de concentración, de inspiración también. Claro. Y eran muchos más poemas Eran muchos más. Eran muchos más. Sí, eran muchos más y bueno, yo hice una selección basada un poco en que algunos me gustaban más que otros, en que algunos eran también más fáciles de musicalizar. ¿Y tiene que ver los que seleccionaste con que terminaran siendo una unidad o...? Tiene que ver, sí. Al final resultó así como una historia. El disco terminó siendo una historia en sí mismo, es como una obra, digamos, ¿no? Sí. Musicalmente, ¿por dónde va? Por todos lados. Sí. Es una exploración. Yo compongo así, ¿viste? Yo soy una mezcla, como somos bastante los autores uruguayos, ¿no? Una mezcla de una cantidad de cosas, y yo hago, no sé, desde una samba tipo folclórica, y en este disco hay bossa nova, samba con S, hay un vals, yo qué sé, cualquier cosa, lo que se me ocurre, pero sin ningún prejuicio de nada, ¿no? Se me ocurre algo, una bossa nova y compongo una bossa nova, ¿no? Vos no te criaste en una familia de fútbol, pero sí de músicos. ¿Cómo era eso? Pero mirá que yo tenía la Violeta también en mi casa. Mi papá fue jugador de Sporting. ¡Qué pesada! y hincha de Defensor, o sea que viste que ya tengo la Violeta. Estás muy bien rodeado entonces. Muy fuerte. Y sí, de músicos. ¿Cómo era esa familia? Y bueno, hipercreativa. ¿Era estimulante o era muy al revés? estimulante. O era, porque a veces uno con los padres tiene esa cosa de
O sea que yo, en definitiva, yo no viví nunca como una presión en el tema de la música. Mis hermanos sí lo vivieron así. Tenían que estudiar el piano y se escapaban, hacían las rabonas, ¿viste? A pesar de que se te terminaron dedicando a eso. Sí, a pesar de que, por lo menos, mi hermano mayor, Alberto, y el que me sigue a mí, Daniel, también terminamos en la música y todos terminaron gustando de la música, pero lo que les costaba era la disciplina, el estudio, claro. ¿No? A mí nunca me costó, ¿viste? No fue una cosa que hice forzada, ir a estudiar y todo eso. Nunca me... Creo que con todo fui un poco así, ¿no? Era bastante obediente. y bueno, y la música estaba presente desde antes de nacer, ¿no? Porque mis padres, los dos son músicos, mi papá falleció, pero mi mamá vive aún, y mi casa mi padre siempre tuvo coros, y entonces ensayaban en mi casa muchas veces. Yo escuché música desde que nací. ¿Y qué instrumento agarraste primero? Y el piano. ¿Sí? Sí, el piano. Sí, siempre es el instrumento mío, ¿no? Después estudié un poco y toco la guitarra. En general compongo en la guitarra, cosa que es bastante curiosa, porque no es un instrumento que maneje. Digo, no soy buena guitarrista ni ahí, ¿viste? Pero no sé por qué me inspira más para componer la guitarra. Pero bueno, estudié guitarra, estudié un poco de flauta también en algún momento, y canto. Estudié canto también con unas cuantas docentes de canto, pero sobre todo el piano, ¿no? Yo tuve una profesora de piano, una maestra, que era René Bonet, la mamá de René Pietrafesta, que fue una maestra excepcional, maestra de Cristina García Manega, por ejemplo, ¿no? Que inventó una técnica de tocar el piano, y bueno, ella me enseñó todo lo que sé de piano. ¿Tus hermanos también estuvieron con ella, no? Mis hermanos, algunos estuvieron con ella, pero muy poco tiempo, ya te digo, porque eran... después Alberto estudió guitarra y después, en realidad, después él es pianista también, después se dedicó a estudiar, medio fue autodidacta, después estudió de grande ya, siguió estudiando siempre y ahora es tremendo pianista. Claro. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando con Estela Mañón y con Diego Arzuaga. Sabe una cosa, hijita. Sabe una cosa, hijita. Los sueños tienen una extraño por las maduras. Y arreglar sus cosas para estar una semana acá. ¿Una semana? Bueno, tendría que arreglar las cosas en el diario, pero calculo que no va a haber problema. ¿Sabes lo que me pidió Ramofe? ¿Usted no vino aquí para preguntar? ¿Se puede arreglar un juez? ¿Se está haciendo el boludo? Usted espera que yo sea sincero en la entrevista, ¿no? Porque yo espero lo mismo de usted. No lo entiendo. Sinceridad. Si usted pretende verme desnudo, se va a tener que desnudar también. ¿Y usted quiere saber cosas de mi vida personal? Si no hablamos de eso, no va a entender lo importante. No es en el diario que usted tiene que arreglar sus cosas. Es en su casa. ¿Vos te querés separar? No, la ama. Sí, ¿qué es eso? Porque acabas de decir que no está funcionando. La extraña. Sí. Vos dijiste que no funciona. Y vos dijiste que sí. ¿Vos te querés separar? No. No entiendo por qué no me llama. ¿Y usted por qué no la llama? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Su mujer o su trabajo? Hola. ¿Cómo te fue? Bien, vos sabés que bien. Lindo, me parece que puede quedar bien. Qué bueno. Esos diálogos entre Jorge Temponi y De Nevi son realmente increíbles, Diego. Fueron lindos, sí. Fue muy lindo eso. Hay cosas más. O sea, esto se trata en el trailer, se trata de resumir un poco de qué va la historia, ¿no? Para nosotros era importante no mentirle al espectador, no tratar de mostrar una película que no es. Yo creo que expresa mucho lo que es la película. En realidad hay poco diálogo de fútbol, si vos lo ves, porque yo considero que finalmente no es una película de fútbol, pero tiene sus cosas. De todas formas, perdóname que te interrumpa, el tráiler, ¿no? Bueno, no sé la película, pero el tráiler tiene una cosa terrible para los periodistas, que se demora a transformarnos en entrevistados. Que el entrevistado nos transforme en entrevistados.
Bueno, nos empieza a lo que preguntar. sucede es esa lucha por el poder de la entrevista, de quién te da. En este caso es como le pone condiciones para la entrevista y le dice y se lo dice, es decir, preciso que entienda cosas, entonces tiene que estar dispuesto. Pero esa lucha se profundiza a lo largo de la película y exigiéndole, él se empieza a meter en su vida personal y le dice que le tiene que permitir. Con una condición, ¿no?, que siempre sucede así, es decir, yo me puedo meter todo el tiempo en tu vida personal, pero vos no vas a, yo no voy a publicar nada de lo que vos digas, entonces da lo mismo lo que yo me meta porque queda entre nosotros. En cambio, cuando hablas con un periodista no es lo mismo, no queda entre nosotros la cosa. Exactamente. ¿Y cómo fue trabajar con Denevi? Es su debut, además, ¿no? Es el debut cinematográfico, Sí. con una experiencia monstruosa, ¿no? El debut cinematográfico, pero es un poco una prolongación de lo que él hace, ¿no? Fue un placer porque él a su vez para él era el desafío de todo lo que yo le digo a los actores que tienen que hacer, ahora lo tengo que hacer yo. Y el laburo que él hizo, a mí, yo creo que aprendes de todo el mundo cuando trabajas con ellos, pero en este caso además él hizo un trabajo y todo lo que cuestionó, que por suerte había escrito yo ese personaje para poder responder la cantidad de cuestionamientos y la profundidad de esos cuestionamientos que hacía Jorge, que era importante. Además tenía un trabajo de aprendizaje de letra monstruoso, ¿no? Era realmente difícil. Fueron 2 meses de ensayo para llegar al rodaje, ¿no? El rodaje fue muy cortito gracias a esos 2 meses de ensayo. Claro. Y él aceptó de una el papel, le diste un guión para que leyera, ¿cómo fue ese proceso? Le llevé el guión a la casa y dije, me preguntó por qué yo. Al otro día me llamó, me hizo 3 preguntas más, déjame leerlo de vuelta, y al otro día me llamó de vuelta y me dijo, vamos arriba. Pero sin cuestionamiento de nada, ni cómo hacemos, ni esto, ni lo otro, se embarcó ya de uno. ¿Dónde se desarrolla la historia? La historia se desarrolla básicamente alrededor de la Sierra de las Ánimas, en la Sierra de las Ánimas. ¿Pero es Uruguay? Sí, ¿Es sí, otro sí. país? No se menciona en ningún momento. No que es el sea fútbol Uruguay. uruguayo, no es la selección uruguaya. Es una mezcla de todo, es una historia de ficción, no habla de un país específico, no se dice que es Uruguay, para nosotros va a ser Uruguay y espero que para el que la vea de otro lado será un país, es obviamente un país sudamericano, pero no se dice cuál. Y se desarrolla como locación entre la parte este de la sierra, la cara este de la Sierra de las Ánimas, la laguna del Sauce, el arboreto de Mlusich, y después hay una pequeña parte que la casa mismo del ingeniero es el Castillo Valle, que es yendo por la ruta 60 de Pan de Azúcar hacia Minas, pasa 5 kilómetros el límite entre Maldonado y La Valleja, y 7 kilómetros para adentro está ese castillo que construyó el hijo del viejo Valle. Es un lugar espectacular. ¿Qué es hoy? Hoy es el casco de un campo nada más, donde los dueños arriendan, o sea, tienen mucho campo además, los herederos del día. Creo que eso es el patrimonio que va quedando del diario al día, al que le queda a los herederos, ¿no? Claro. Arriendan eso a otra gente que explota el campo y ellos, no sé, lo alquilan cada tanto para filmar, Claro, a gente que hace paseos por ahí. Claro. Fue un campo turístico en una época, ahora no. Estela, el 30... El 30 presentas el disco. en la Sala Citarrosa, 30 de agosto a la hora 21. En la sala Citarrosa, que es una sala que está buena, ¿no? Para hacer música. Está bueno, pero sí, es una sala para hacer Para música, eso. exclusivamente para hacer música. Y sí, además es una sala donde habitualmente se hacen presentaciones de discos, así, es como una historia favorable. Cuando vos presentas un disco ahí ya está bueno, porque el público está bastante acostumbrado a eso, ¿no? Es un proceso muy distinto el de armar un show que el de armar un disco. Sí. Más allá de que las canciones van a ser las mismas, en definitiva. Sí, sin duda. Vos en un disco tenés infinitas posibilidades, ¿no? De hacer, no sé, de regrabar, de hacer pistas diferentes, corregir para algo, instrumento, corregir, hacer primero esto, después lo otro, después la voz, o sea, sí, es un proceso mucho más de construcción diferida, digamos, el disco, ¿no? El show suena lo que es y es eso. ¿Y ya lo estás preparando? Sí, hace tiempo que estamos ensayando ya. Ya estamos en los últimos ensayos. ¿Quién te va a acompañar? Está Fabián Marquisio, que fue también el que trabajó conmigo en la producción y los arreglos del disco. Está Mochi Figueira, que es un bajista que es de Pan de Azúcar. Mauro Clavijo y Gonzalo Franco. Mauro en percusión, Gonzalo Franco en
en guitarra, que son dos músicos que vienen del flamenco. Matías Fernández en el cello, y después van a estar como invitadas Malena Muyala, que cantó conmigo en 2 de los temas del disco, Cira Panzardo, que tenemos una historia artística común de hace tiempo. ¿Grabaron también un disco? No ¿No? No grabamos. Teníamos un grupo. Y Arlette Fernández, que es una cantante que canta muy bien folclore, bueno, como tengo una chacarera ahí, la invité a cantar. ¿Van a ser esas 11 canciones? ¿Vas Vamos a agregar a hacer- algo más de tu repertorio? Vamos a hacer 9 canciones del disco, porque hay 2 que bueno, a veces es difícil reproducir en vivo lo que puedes hacer en un estudio. Y después voy a hacer canciones desde el primer disco hasta el último, antes de este. Y algunas que todavía no están grabadas también. Algunas que todavía no Sí, están grabadas. sí, Que pueden ser el próximo. que van a ser el próximo seguramente. Yo tengo fe ya, antes decía, haré un disco, haré otro disco después de este, ahora ya digo, voy a hacer otro. ¿Y cuándo? Pará. No, pero me refiero, ¿hay un proceso que tenés que esperar? ¿O Y bueno, siempre- puede ser el año que hay? Viste que hay Puede artistas ser, que sacan un puede disco ser el año que viene. cada A mí 8 no- meses. Yo tengo muy pocos discos en realidad, Sí. para los años que hace que estoy en la música. Y no soy muy de hacer un disco por año, cada 2 años o no. Claro. Me parece que no. Aunque yo creo que- tengas material para hacerlo. Aunque tenga material, yo creo que bueno, que hay artistas que me parece que están bien, que tienen cosas como para hacer un disco cada 2 años, y otros que se pasan, ¿viste? Que en definitiva hacen un Claro. disco por año cada 2 años, tienen 150 canciones, y las canciones buenas Claro. son pocas, ¿no? Me parece que esa cosa de tener que grabar, no, conmigo no va, yo qué sé. Hay otros artistas que tienen otros criterios, ¿no? Pero bueno, yo, cuando llega el momento, será. No tengo ningún plazo. Y Lo bueno- nuevo, ¿cómo vas uniendo canciones que fueron compuestas? Pues, porque esto era fácil, el hilo conductor. Cuando vos te decís que tenés unas cuantas canciones, ¿cómo se unen esas canciones para hacer un disco? Mira, en general siempre hay muchas más canciones de las que en definitiva quedan, ¿no? O sea que vos, eso es como, no sé, es una cosa como que se va dando naturalmente, como que hay canciones que tienen que ver unas con otras, y siempre, por lo menos lo que yo busco, que el disco sea también en sí una obra, ¿no? Que tenga un equilibrio interno, que no sea de cada pueblo un paisano, digamos, ¿no? Y eso se va logrando, y también se logra mucho con el tema de los arreglos, ¿no? De cómo interpretás en definitiva las canciones. De todas maneras, yo creo que mis canciones son bastante homogéneas, digamos, porque yo no soy de contar historias, no me salen las historias. Me encantaría poder contar historias, así como hacen otros músicos, pero en general las canciones mías tienen mucho que ver con mi vida, ¿no? Con mi vida, con las cosas que me pasan o veo alrededor, con los grandes temas de la canción, el amor, no sé, ¿viste? El desamor, bueno, ahora también los hijos, tengo 2 nietas, así que también, ¿viste? El tema de la maternidad, de los niños, está bastante presente. Hace tiempo, porque yo ya tengo canciones escritas para mi hija cuando era niña, así que... Pero bueno, esos temas cotidianos, digamos, que son los temas que están en las canciones mías. Hay otras canciones, pues yo compongo bastante sobre letras de otros autores, Claro. como es este caso, que bueno, la temática pero la temática la inventan ellos, pero también yo las tomo porque son cosas que están cercanas a mi vida, ¿no? ¿Tus hijos hacen música también? No, mi hija es bailarina y profesora de educación física. Una hija sola tenía. Una hija. Sí. Agarró para otro lado. Agarró para otro lado. Se liberó de la música. Diego, leí en algún lado, ahora no me acuerdo en qué material sobre la película, una anécdota de León que te inspiró para el personaje del ingeniero. ¿Puede ser? No, sí, a ver, es una ¿Es cosa el que- profesor de León o Hugo de León? No, Hugo de León no, es el profesor de León, Ricardo de León. Es muy atrevido de parte mía. Jugábamos como que el carácter del ingeniero tenía que ser parecido al carácter del profesor Ricardo de León. Sí. Alguien a quien yo no conocí, de Nevi tampoco, pero es como un mito, es como esa idea de ese personaje que uno construye a partir de la fantasía, porque no era realidad. Papá me había contado, sí, algunas cosas, como que le decía que un técnico, como le había aconsejado que un técnico tiene que ser una persona preparada, preferiblemente un profesional, para darle nivel al grupo, cosas así. Anécdotas como que decía que en los entrenamientos se sentaba él en un banquito, sacaba el arquero y se sentaba él en un banquito. Si llegan a mí es que nos metieron el gol, le decía, así que defiendan. Si no, era porque estaban haciendo algo mal. Ese tipo de cosas como que generaron en mi cabeza un personaje. Después nos pasamos muchos textos escritos de León,
que son a veces muy difíciles, escribía muy florido y a veces se volvían difíciles de entender, pero las cosas que se entendían eran muy interesantes. No sé si le estamos haciendo justicia Claro. a De León. Era una fantasía que utilizamos nosotros con respecto al mito. Y sí, yo siempre digo de León, para mí el único de León que existe es el de Defensor. Entiendo que para mucha gente Por eso te lo pregunté. también Hugo. Para provocarte te pregunté si era Hugo de León. No, pero ayer me llamó, ayer me dijo mi padre, pero usted estás hablando de Hugo de León, yo nunca hablé con Hugo de León. No, estoy hablando de Ricardo de León, ¿cómo se te ocurre que estoy hablando? Pero eso surgió entonces después, digamos, en los diálogos con Deneuve, en la construcción del personaje. Sí, en la construcción de quién era, por qué hablaba así, en la construcción del carácter del tipo, todo ese tipo, es por ese lado que surgió lo de León. ¿Cómo definirías la película desde el punto de vista de lo que cuenta, digamos, para el que la va a ver? Yo creo que sobre todo es un tipo con mucha necesidad. A mí me ha pasado encontrarme, cuando te encontrás con un montaraz, Sí. que hace mucho tiempo que está viviendo dentro del monte y de repente vos vas en una canoa y te encontrás con un tipo, ¿cómo hablan? hace mucho que no hablan con nadie, cuando se largan a hablar, ¿cómo hablan? Este tipo es además alguien que ha meditado todo esto que va a hablar y en definitiva creo que es una reflexión de vida de alguien que está como al final de su vida con una reflexión sobre lo que a él le ha tocado vivir. Ujú. Sin pretender dar cátedra, muestra toda una reflexión de lo que le ha tocado vivir y de cómo considera que hay que vivir, las cosas que aprendió, de dónde se equivocó, que esto y que lo otro, y con una honestidad brutal y con una entereza, con una integridad. Es un personaje de una integridad y una entereza conmovedora por momento. ¿Y se revela el misterio? Absolutamente. Se La revela- historia es súper lineal y no Sí. se oculta nada. El misterio de que abandonó el equipo Sí, antes sí, de sí, salir sí, a la sí, cancha sí. y Se después cuenta se fue a un todo. monte, digamos, se fue a vivir a la mitad del campo. Sí. No está nada mal, yo viviría encantado. No, el vuelo es muy espectacular. Pero de todas maneras se alejó. No es un pobre ermitaño que vive No, de la no. caza y de la pesca, ¿no? No, a pesar de que Y se dejó la cómo no, barba. hay muchas comidas muy ricas que él prepara, él agasaja a ese periodista e intenta tentarlo con cosas nuestras, ¿no? Además, yo que sé, una salsa de pitanga, cómo prepara una tararira, todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas de ese tipo que son todas reales, además. Y creo, por ejemplo, si alguien se quiere meter en Facebook y ver en Facebook / El Ingeniero Película, ahí también estamos intentando publicar como una guía de las recetas que hace ¿Ah, sí? él. ¿En serio? Qué Sí. rico. Se va a ir publicando a una medida que la gente la vea, porque publicarlas antes de que la gente la vea no tiene mucho sentido, pero también va a ser como una guía a la Sierra de las Ánimas y todos esos lugares donde se filmó, que hay lugares para visitar espectaculares por la cantidad de fauna que puedes ver, los pájaros en la parte oeste de la laguna del Sauce, que es la desembocadura del arroyo Pan de Azúcar. Ahora que va a empezar la primavera, vos podés ver tantos cisnes de cuello negro, pero aparte de los cisnes de cuello negro están la mayor variedad, chajás, lo que se te ocurra, la fauna y la variedad de pájaros. Yo nunca vi tanta variedad de pájaros como hay en esa zona de la laguna, ¿no? Incluso en el arboreto Lusichi, que es Bueno, una el cosa arboreto espectacular, también, ¿no? sí, el Yo arboreto lo Lusichi- conocí hace relativamente poco. Yo creo que la gente no va. Y es un Sí. lugar Vos sabés que hay maravilloso, poca ¿no? gente y son Sí. son casi 40 hectáreas, creo, como para pasear y caminar y Impresionante. olvidarte Hay un de lugar todo. que se llama algo así como el de, no me acuerdo, algo de perfumes. Que ¿Cómo sí, es una Llegás a ese senda. lugar y es un perfume que no puedes creer, ¿no? Porque es una senda, o sea, plantó con mucha cabeza el tipo, Sí. plantó todo árboles aromáticos ahí, Mm. entonces ahora ¿Cómo el se paseo llama? de los El paseo aromas o algo así. Sí, no sé, algo así. Y Pero después que- más abajo tenés la cachimba o no sé cómo es, no me acuerdo, para los nombres soy una bestia, pero tenés una variedad de cosas. Sí. Y cuando subís a la parte alta, la vista de toda la laguna del Sí, Sauce, sí. cruza inclusive y tiene costa, que esa parte no se visita mucho, pero tiene una costa sobre la laguna del Sauce, el Arboretum. Incluso Es la un casa lugar con toda la Sí. historia que tiene el museo. ahí. donde vos ves, hay un tronco enorme, un Alaska de Sí. un tronco así partido, donde vos ves la historia del Arboretum
planteada en ese árbol. Cada año que pasó. Cada año que pasó, en cada círculo concéntrico que tiene Sí, ese sí. tronco, y qué va pasando, y ahí está marcado cada año de todo lo que pasó ahí en el Arboretum y en el mundo, ¿no? Es increíble, ¿no? Construir eso, ese montón de Bueno, naturaleza. lo dice, hay una anécdota que finalmente no quedó en el montaje de la película, pero vos, hay un árbol que se llama el ginkgo biloba que es único en su especie, no hay, Sí. viste, todos, el robles hay 70 variedades Sí. de robles, o más capaz. Ginkgo hay uno. Ginkgo hay uno solo. Y donde cayó la bomba de Hiroshima, a 2 cuadras había un templo budista que fueron los que conservaron. Los ginkgos no se conservaron a través de los templos budistas y después se extendieron al resto. Todo murió ahí. Sí, claro. Vos sabés que a la primavera siguiente ese ginkgo rebrotó y está rodeado como un símbolo de la fuerza. Viven más de 1000 años los ginkgos. Increíble, Así que imagínate la historia que vive. Y este sobrevivió a una bomba atómica. increíble. Yo planté uno una vez. Mi ginkgo biloba. Lo plantó millones. ¿Sí? Y sobrevivió. Yo planté uno y sobrevivió. Diego, la película se estrena hoy. Hoy, 3:30 de la tarde arranca. 3:30. La primera función es en el Casablanca a las 3:30 y después sigue por Varios cines. Montevideo Shopping, Torre de los Profesionales y de noche en el Punta Carretas Shopping. Bien. ¿Y hasta cuándo? Hasta que. Y hasta que el dé, público ¿no? decida. Mira, está alargada. Nosotros le tenemos mucha fe, por lo que hemos testeado con la película, al boca a boca. Entonces se ha Claro. alargado más bien chica la película para que dure Claro, en está el bien. tiempo. Esperemos que sea así. Estela, la invitación está hecha el 30 de agosto en la sala Cita Rosa a las 21 horas. Exactamente. Y después, Ahí en lo las, esperamos. y después en las disquerías. En la disquería va a estar antes del concierto, así que bueno, Pies pequeños. pies pequeños. ¿Llegás antes del concierto? Sí. ¿O me dijiste que no estaba pronto? Me No, asusté. no, pero faltan los días todavía. Tenemos 15 días. Faltan 2 semanas. Gracias a ambos por estar acá. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Solo